Bien, jóvenes, bienvenidos a esta segunda sesión de los temas de reforzamiento. Ahora corresponde el tema del curso de biología. Vamos a abordar cuatro temas, 4 semanas, ¿ya?, dedicadas a la parte de célula y también al metabolismo. Entonces voy a proceder a compartir aquí el PPT. Listo, estamos en el ciclo de San Marcos. Yo soy el profesor Abraham Llano, del curso de biología. Y vamos primero a abordar la parte de la teoría, ¿no? A modo de repaso de los temas que ya se han visto. Biología es el curso y el tema es reforzamiento, es la sesión segunda. ¿Cuáles son los objetivos a lograr en esta sesión? Vamos a revisar primero la estructura y función de la célula eucariota, ¿no?, aquella que presenta núcleo. Y también repasar el proceso general de la fotosíntesis y la respiración celular aeróbica, ¿no? Ahí estamos viendo justamente ese último proceso, en el cual la célula va a tomar la glucosa, la va a degradar, y luego eso termina el proceso en donde la mitocondria, ¿no? ¿Te acuerdas? Ahí se obtiene energía bajo la forma de ATP, ¿no? Eso es fundamental para que la célula pueda estar activa. Entonces, pero primero vamos a iniciar con un panorama de lo que es la célula eucariota, ¿no?, aquella que presenta núcleo. Vemos aquí la comparación entre la célula vegetal y la célula animal, ¿no?, que son las principales células eucariotas. También hay protozoarios, hongos y algas, ¿no? Pero lo más hemos conocido, lo que te puedo preguntar, son de todos tipos, ¿no? Vamos a ver. Ambos tienen núcleo, eucariotas. Ambos tienen también membrana, esta parte de aquí, la membrana. Ambos hay membrana. También ambos tienen citoplasma, citoplasma, esta región entre la membrana y el núcleo, citoplasma. Ambos tienen eso. También ambos tienen, por ejemplo, ribosomas, ¿no?, estas partículas pequeñas. Estas pequeñas organelas son los ribosomas. Pero también vamos a encontrar diferencias, ¿no? ¿Qué diferencia más resaltante hay aquí? Las células vegetales presentan por fuera de la membrana la pared celular, cosa que no tienen las células animales. En el vegetal hay pared celular, en el animal no. También vemos aquí una gran organela que ocupa un buen espacio interno llamada la vacuola, ¿no? La vacuola se encarga de almacenar agua y eso no hay pues en los animales. ¿Qué más hay por aquí? También están los cloroplastos, unas organelas que se encargan de hacer la fotosíntesis, y eso en los animales no hay, ¿no? Tenemos algunas diferencias. Ahora vemos el caso animal. En los animales vamos a encontrar los centrosomas, ¿no?, que tienen que ver con la división celular, ¿no? División celular. También hay lisosomas encargados de la digestión también, ¿no? ¿Qué más comparten esos tipos de células? Comparten también las mitocondrias, ¿no? Tanto animal y vegetal tienen mitocondrias para obtener el ATP, ¿no? También ambos tienen, por ejemplo, el retículo endoplasmático. Aquí está, ¿no?, el retículo. Ambos tienen retículo. Ambos tienen retículo. Y también tienen el aparato Golgi, que se encarga de la secreción. Hay partes que son comunes y otras partes que no lo son. Pero el más distinguible, digamos, para que te des cuenta, es que el vegetal tiene pared y cloroplastos, ¿no? Y también tiene una gran vacuola, ¿no? Eso es lo que diferencia a la vista la célula vegetal del animal, ¿no? Listo. Ahora pasemos a hablar de las partes que presenta una célula eucariota típica. Primero vamos a hablar de la pared celular que se encuentra, ya dije, en los vegetales. Vemos aquí lo que corresponde a los componentes que tiene esa, esa pared, ¿no? Cuando la célula es joven todavía, va a presentar una pared primaria, ¿no? Esto que estás viendo por aquí es la pared primaria, una pared más delgada, ¿no? Células que están en crecimiento.
La pared primaria está, ¿no? Como ves aquí, es una estructura delgada, está por encima o por fuera de la membrana, ¿no? La pared. Y por fuera de esta hay una especie de estructura cohesiva llamada lámina media. La lámina media, que está de color verde, se encarga de unir células vegetales vecinas, ¿no? Esta pared presenta principalmente hemicelulosa, ¿no? Es un componente que permite crecer. Sin embargo, ya cuando la célula ya ha adquirido madurez, genera por dentro más capas, ¿no? Que constituyen la llamada pared secundaria, ¿no? Esto que ves aquí es la pared secundaria, que es mucho más gruesa, ¿no? Es mucho más gruesa, ¿no? Entonces, la célula tiene a ser rígida también por ahí, ¿no? Finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? A una célula van a acumular componentes, ¿no? Como la lignina, por ejemplo, y se van a hacer impermeables, ¿no? Y en ese momento la célula simplemente muere, ¿no? Solamente conserva su pared, pero el contenido interno pues desaparece, ¿no? Como el caso de las células que conducen la savia inorgánica, ¿no? Las células de xilema son células huecas, por ejemplo, ¿no? No tienen un contenido interno ya. La pared se mantiene, pero dentro no hay citoplasma y tampoco hay núcleo, ¿no? Eso puede pasar con algunas células. Aquí vemos también las capas que tiene esa pared primaria, ya pared secundaria. Entonces aquí, esta capa 1, capa 2 que es mucho más gruesa, y la capa 3 más interna que está en contacto con la membrana, ¿no? Es una pared de mayor grosor, la secundaria. ¿Todas tienen secundaria? No, tienen las células que han alcanzado madurez. Vamos con más detalles, ¿no? Mira, en las paredes primarias también hay unas estructuras que conectan las células vecinas, ¿no? Es una especie de canal, ¿no? Eso que ves aquí se llama plasmodesmo, y la función es permitir la comunicación entre células vecinas, ¿no? Incluso aquí vemos aquí la ampliación, ¿no? Mira, aquí está la zona de contacto entre las paredes primarias de dos células, la lámina media, y aquí vemos los plasmodesmos, ¿no? Que si te das cuenta, conectan de manera real porciones de los retículos de ambas células, ¿no? Conectan los retículos. Entonces, ¿sirven para qué? La comunicación entre células vecinas, ¿no? Esa es la función que tienen los plasmodesmos. Bueno, continuemos. Un componente que es universal es la membrana citoplasmática. Vamos a ver un poco la estructura de esta membrana, ¿no? Que está en todo tipo de células. También las procariotas tienen membrana citoplasmática. Entonces, esta membrana sigue un modelo, ¿no? Que es un tipo de propuesta que hicieron dos científicos que fueron Singer y Nicholson, ¿no? Ya hace ya unos 50 años, ¿no? En 1972, ellos propusieron este modelo, ¿no? Que es una forma que en verdad, ¿no? Sí se ha podido confirmar que es algo real. Entonces, este modelo, ¿qué nos dice? Que la membrana tiene una doble capa o bicapa de fosfolípidos, ¿no? Lo que tú ves aquí, como una cabeza con dos colas, son los fosfolípidos, que se ordenan en dos capas, ¿no? En dos capas. También vemos por aquí que se encuentra el colesterol, que eso está en los animales, y su función va a ser la de dar estabilidad a la membrana. También vemos aquí que hay proteínas también, ¿no? Proteínas que pueden atravesar la membrana o proteínas que no la atraviesan. Las que la atraviesan son las integrales, y las que no la atraviesan, que están por fuera nada más, serían las periféricas, ¿no? Las que pasan la membrana son integrales y las que no la pasan son las periféricas. Por fuera de la membrana vamos a encontrar glúcidos, gluco o glicolípido, ¿no? Azúcar con lípido, ¿no? Y también azúcares con proteínas que vamos a encontrar por aquí, ¿no? Y los azúcares que están por fuera conforman el llamado glucocálix, ¿no? Es una especie de envoltura, ¿no? No compacta, formada por cadenas de azúcares que rodean la membrana, ¿no? Ese glucocálix está en células de animales y de protozoarios. Ahí encontramos este tipo de azúcares ahí, ¿no? En el lado de afuera de la membrana.
Entonces, eso es lo que constituye la membrana citoplasmática. Bicapa de fosfolípidos, colesterol u otro tipo de molécula semejante, proteínas y azúcares por la parte externa. Vamos a seguir, ¿no?, analizando la célula eucariota. Vamos a hablar ahora de los transportes de membrana. La membrana, tú sabes que delimita la célula y también tiene la función de dejar pasar sustancias de un lado a otro. Tenemos aquí la bicapa con las proteínas y las diferentes formas de poder transportar compuestos. Por ejemplo, ¿no?, hay compuestos que van a atravesar la membrana sin ningún obstáculo, ¿no? Directamente pueden pasar por la bicapa. O sea, no requieren de ayuda. Ese mecanismo, que aparte no gasta energía, se va a llamar difusión simple. ¿Y qué sentido tiene, si te acuerdas? Va de la zona de mayor concentración a la de menor concentración, lo que se conoce movimiento a favor del gradiente. En otros casos, esos compuestos pueden pasar, pero con ayuda de algún tipo de proteínas. Debe haber lo que se conoce como la difusión facilitada. En este caso, van a poder pasar sin gastar energía, pero van a pasar a través de una proteína, ¿no? Entonces, en las difusiones facilitadas y simple no se gasta energía. Estas componen el llamado transporte pasivo. Por otro lado, hay otros compuestos que también van a pasar por proteínas, pero en este caso van a pasar con gasto de energía. La energía que se gasta va a ser del ATP. Ahí vamos a hablar de un transporte activo. En el activo, la célula va a gastar energía para dejar que ese compuesto pase. Por ejemplo, los iones, ¿no?, de la bomba de sodio de potasio, ¿no? La bomba es la proteína que permite el paso de los compuestos, pero eso es con gasto de ATP. Entonces, esto va a servir para compuestos que son pequeños, ¿de acuerdo? Pequeños. Por ejemplo, el oxígeno, el agua, los iones pueden pasar de esa manera. Sin embargo, con un compuesto es muy grande, no va a poder pasar directamente como en el caso anterior. En este caso va a tener la membrana que doblarse, que plegarse. Y al doblarse, ese compuesto o bien puede entrar o bien puede salir, ¿no? Cuando entra, se le va a llamar eso endocitosis. Entonces la membrana se dobla, envuelve a esa partícula grande y luego entra como una vesícula, ¿no? Entra con una vesícula. Pero los glóbulos blancos que devoran microorganismos hacen eso, ¿no? Lo envuelven, lo engloban y lo ingieren. También puede ser que esos compuestos se liberen. Ese mecanismo inverso se va a llamar exocitosis. Entonces, por dentro, la célula genera una vesícula con algún tipo de compuesto útil, eso se libera, ¿no? Eso se libera y ese tipo de transporte es una de hacia afuera, exocitosis. Liberación de compuestos que son de gran tamaño. Un caso particular, ojo con esto, de difusión simple, que no he mencionado aquí, es el caso de la ósmosis, ¿no? En la ósmosis, el agua es la que va a poder pasar a través de la membrana. Puede pasar directamente por los fosfolípidos o puede pasar también por proteínas. En este caso la proteína se va a llamar la aquaporina, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿dónde está? En los túbulos del riñón, ¿no?, para la absorción, ¿no? Ahí se encuentra ese tipo de proteína también, facilita la reabsorción de agua, ¿no? Entonces es un caso particular, ¿no? Cuando el agua pasa por la membrana se va a llamar a eso ósmosis, ¿no? Se le llama eso ósmosis. ¿Te das cuenta, no? Hay otros mecanismos para el transporte. Compuestos pequeños, sin gastar energía, pasan directamente. Otros compuestos van a pasar por proteínas, sin gasto de energía o con gasto de esta. Y también van a pasar compuestos que son de gran tamaño. Van a entrar o van a salir, ¿no? Ojo con eso también, ¿no? En la endohidrocitosis hay también gasto de energía. El hecho de que se formen estos plegamientos, estas vesículas, se desplacen, no es gratis. Ahí también se va a gastar energía. ¿De acuerdo? Te vamos avanzando y hemos visto un poco de lo que es la membrana. Ahora nos toca hablar
del citoplasma, ¿no? Citoplasma también, te comentaba, es aquella región que se encuentra entre la membrana y el núcleo. Con todo lo que contenga, eso va a ser citoplasma. Hay un componente medio viscoso llamado coloide. Eso también lo ven en química, el coloide, ¿no? Un coloide es un tipo de suspensión en la cual vamos a encontrar unas partículas, ¿no? Unas partículas que pueden verse en microscopio, ¿no? Estas partículas se conocen como las micelas. Estas partículas son las micelas, ¿no? Y están en un medio acuoso, no están en un medio acuoso. Son unas gotitas de grasa que están dispersas en un medio acuoso. Este es un coloide, ¿no? Un ejemplo de coloide podría ser el caso de la mayonesa, la pintura también, ¿no? Son ejemplos de coloides, ¿no? Son un tanto viscosos los coloides. Es un componente que tiene entonces el citoplasma, el coloide. Aparte de ello también vamos a encontrar al citoesqueleto, ¿no? Coloide con citoesqueleto juntos forman la llamada matriz citoplasmática, ¿ya? Que es el componente fluido que tiene el citoplasma, ¿no? Que tiene el citoplasma. Ahora, este citoesqueleto es un conjunto de proteínas fibrosas que le dan consistencia interna. Es un armazón interno que tiene la célula. Y vamos a encontrar por aquí los microtúbulos, que son los más gruesos, formados por la tubulina, que es una proteína, en forma de cilindros huecos. En forma de cilindros huecos. También vamos a encontrar por aquí, mira el grosor, ¿no? Tiene 25 nanómetros de grosor. Y luego siguen los filamentos intermedios, ¿no? Que estos van a tener un grosor de unos 8 a 12 nanómetros, ¿no? Un poquito más delgados. Y se encuentran donde se encuentran ¿no? Contiguos a la membrana, ¿no? Tiene la función de unir células vecinas, ¿no? Células, por ejemplo, del epitelio, ¿no? De la piel, van a unirlas entre sí. Y el microtúbulo, en cambio, tiene la función de formar el huso cromático, también va a formar los cilios y los flagelos, ¿no? Y también los centrosomas. Eso es lo que va a formar el microtúbulo. Y en tercer lugar, los filamentos más delgados son los microfilamentos. Estos están formados por actina. La actina es una proteína en forma de doble cadena. Y su grosor es de 7 nanómetros. Eso no se encuentra, por ejemplo. Esto que ves aquí, ¿no? Estos plegamientos que tú ves aquí de membrana, ¿qué son, no? Esas son las llamadas microvellosidades. Y tienen por función la absorción de nutrientes en el intestino delgado. Son las microvellosidades. Es una función que tienen estos microfilamentos, ¿no? Formar a las microvellosidades intestinales. ¿No? Otro tipo de estructuras que se encuentran en el citoplasma son las llamadas organelas. ¿Qué es una organela? Una organela es un corpúsculo definido que está en el citoplasma y que tiene una función también determinada. Las organelas se pueden dividir según tengan o no membrana. A las que no tienen, que son las no membranosas, a las que tienen una sola membrana y a las que tienen dos membranas. Vamos a empezar con las que no tienen membrana. Está el ribosoma. El ribosoma también lo tiene el procariota. Está tanto en procariotas como eucariotas. El ribosoma tiene por función la producción, fabricación, elaboración o síntesis de proteínas, ¿no? Consta de dos partes, la subunidad grande o mayor y la subunidad pequeña o menor. ¿De qué hace el ribosoma? Va a recibir información del ARN mensajero y lo lee, ¿no? Lee esa información y con ello produce una cadena proteica, ¿no? Eso permite producir las cadenas proteicas, ¿no? Lee la información traída por el ARN mensajero. Está en todo tipo de células. Eso es infaltable. Luego están los centrosomas, que como dije es algo que está solamente en las células animales. Eso interviene en la división celular. Por dentro, el centrosoma tiene dos estructuras de microtúbulos, que son perpendiculares, llamadas los centriolos, ¿no? Forman un ángulo de 90 grados. Están también rodeados, aquí es la parte más clara, llamada
el material pericentriolar o centrósfera, ¿no? Unas proteínas ahí, ¿no? Que están envolviendo, rodeando a los centriolos. Y luego con una especie de rayos, de microtúbulos, está aquí lo que se conoce como el áster. El áster es un conjunto de microtúbulos que se disponen como la corona del Sol, más o menos, ¿no? Eso interviene, como te decía, cuando la célula animal se está dividiendo, ¿no? Cuando está haciendo mitosis, ahí van a intervenir los centrosomas. Y finalmente, otras organelas sin membrana son los cilios y los flagelos, ¿no? Esto tiene por función el desplazamiento, locomoción de las células, ¿no? Aquí vemos el caso de una alga microscópica, tiene un flagelo que le permite desplazamiento. Igual que aquí, ¿no? Este es un protozoario, es un paramecio, y esto como pestañitas son los cilios que también le permiten desplazarse. En el caso de los humanos también se encuentra eso, ¿no? No encontramos estos tipos de estructuras. Eso está, por ejemplo, en los gametos masculinos, espermatozoides, y también en el caso de los cilios se encuentra en el epitelio, ¿no? Que se encuentra dentro de la tráquea y los bronquios. Permite movilizar el moco de esa manera, ¿no? El moco. Toca ver ahora a otras organelas, las que tienen una sola membrana. La anterior eran las que no tenían membrana, estas tienen una sola. Primero está el lisosoma. Liso viene de degradación de algo, ¿no? Soma es cuerpo. Entonces se encargan de qué? De la digestión en células animales. Una vez la membrana que tiene esta organela, y dentro están las enzimas digestivas. Van a encargarse de degradar cierto tipo de componentes, ¿no? Y bueno, también tienen proteínas que permiten que estas enzimas puedan depositarse aquí adentro, ¿no? Son proteínas de transporte. Eso está en los animales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando un glóbulo blanco engloba, ingiere una bacteria, es llevada, ¿no? Es llevada cerca al lisosoma, se junta con el lisosoma libera sus enzimas y va de esa manera a degradar a ese microorganismo, ¿no? Lo va a digerir. Bueno, ahora vamos a hablar de la vacuola. La vacuola es una organela grande en los vegetales, cuya función va a ser almacenar agua y también otro tipo de componentes, ¿no? También puede almacenar solutos hidrosolubles, ¿no? Que se disuelven en agua. Por ejemplo, puede almacenar ahí el pigmento de color morado del maíz, los pigmentos rojos y amarillos y demás que tienen los pétalos, ¿no? También se pueden almacenar ahí pigmentos de ese tipo. Entonces, la vacuola va a tener la función de almacenar agua. Es muy importante para plantas que viven en ambientes un tanto secos, ¿no? Permite resistir la desecación. También vemos por aquí los peroxisomas. Son organelos o organelas que se encargan de degradar al H2O2, que es el peróxido de hidrógeno, ¿no? Eso también podemos darnos cuenta que nuestro cuerpo funciona, ¿no? Cuando a veces hace una herida y se aplica peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, sale la espuma, ¿no? La espuma es el oxígeno que está liberándose, ¿no? Se degrada este compuesto en agua y oxígeno, ¿no? La espuma es el oxígeno que se libera al degradar esta molécula. Vemos aquí, ¿no? La bicapa que tiene el peroxisoma y aquí un núcleo con enzimas. Un núcleo con enzimas. Eso está tanto en animal como vegetal, ¿no? Ambos tienen sus peroxisomas. Ambos degradan al peróxido de hidrógeno. Finalmente, la otra organela, organelo con una sola membrana, es el glioxisoma. Su función va a ser convertir los lípidos en glúcidos. Tiene una sola membrana y aquí dentro también hay enzimas. ¿Y eso en qué casos es importante? Bueno, en el caso de las semillas que tienen aceites, ¿no? Semilla, por ejemplo, del girasol, semilla de la aceituna, ¿no? Esas semillas guardan aceites, pero para que la semilla germine se requiere de la presencia de azúcares, lo cual no tiene, pues.
Entonces, ¿cómo soluciona ese detalle? La semilla va a convertir los lípidos que ha almacenado en azúcares mediante sus glicosomas. Una vez que ocurre eso, el azúcar va a ser utilizado y la energía que se obtenga permite que la semilla germine. ¿Ya? Entonces, esto permite convertir el aceite de la semilla en azúcar para que pueda germinar. Entonces, por lo tanto, obviamente, eso no está en los animales, pues eso solamente está en vegetales, ¿ya? En vegetales. El lisosoma en animales, vacuola en vegetales y protozoarios, también puede haber protozoarios. Peroxisomas a nivel vegetal y gloxisomas está solamente en vegetales. También vamos a encontrar organelas que tienen doble membrana, ¿no? Que son las llamadas organelas bimembranosas, ¿no? Organelas bimembranosas. Encontramos aquí primero a las mitocondrias. ¿Se encargan de qué? De la respiración celular aeróbica. Más detalles de esto voy a darlo después, ¿ya? Pues vamos a indicarlo todavía por ahí. Entonces, esta organela tiene doble membrana, membrana externa, membrana interna. La interna se pliega formando las crestas. También dentro hay moléculas de ADN circular. Este sector interno que está aquí pintado de celeste se llama matriz mitocondrial o mitosol, también se le llama, ¿no? También encontramos ribosomas, inclusive también hay gránulos de glucógeno, por ahí también puede haber, ¿no? Entonces, esta organela es muy compleja, en verdad. Bueno, según la teoría endosimiótica, se asume que ha sido antes una bacteria, ¿no? Su origen ha sido bacteriano. Tiene ADN circular como la bacteria, ¿no? También esto se multiplica por fisión binaria con una bacteria también. O sea, tiene muchos aspectos que son semejantes a los procariotas. Está tanto en animal como en vegetal. ¿Ya? No olvides eso. Está tanto en animal como en vegetal. Cuando la célula requiere más energía, tendrá más mitocondrias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de células tienen muchas mitocondrias? Las hepáticas, las musculares. Son células con muchas mitocondrias por su gran actividad. Y en los vegetales están los cloroplastos que le dan el color verde. ¿Se encargan de qué? De la fotosíntesis oxigénica, la que genera oxígeno. Tiene también doble membrana, externa e interna. El contenido interno se va a llamar, ya no es matriz, se va a llamar ahora estroma. Es matriz acuosa o estroma, este espacio interno. Y además se encuentran aquí los tilacoides, son los sacos, ¿no? Estos sacos intervienen también en la fotosíntesis, ¿no? Aquí va a captarse la luz del sol, ¿no? Ahí se capta la energía de la luz del sol. Bien, entonces ambos tienen la membrana. También tenía que decirte que también se postula que los cloroplastos han tenido un origen bacteriano, también, ¿no? Han tenido un origen bacteriano. También se multiplica por fisión binaria. También tienen ADN circular. Entonces, tienen semejanzas con los procariotas también. Hablemos ahora de los componentes del citoplasma. Ya abordamos ya las organelas, ¿sí? Sin membrana, con una y con dos. Y ahora vamos a hablar de las endomembranas. Son los sacos que tienen que ver con la secreción de sustancias, ¿ya? Vamos a ver. Aquí tenemos una célula que es ¿no? Tiene la función de secreción, es muy secretora esta célula. Pero ¿cómo sabemos eso? Por la presencia de estos sacos, ¿no? Estas estructuras plegadas, que están aquí de celeste y de color medio rojo claro. Eso se encarga de la producción de componentes que se van a liberar. Tenemos ahí, primero, el retículo endoplasmático liso o REL, ¿no? ¿Se encarga de qué? De producir lípidos, como los fosfolípidos, el colesterol, hormonas sexuales, y también depurar el cuerpo de toxinas, ¿no? La llamada detoxificación. Principalmente ocurre esto en los hepatocitos, ¿no? Las células del hígado. Y este retículo liso tiene forma tubular, ramificada, y no presenta ribosomas. No tiene ribosomas. El liso no tiene ribosomas. Mientras que el rugoso, que está por aquí,
Este sí tiene ribosoma, ¿no? Si tú ves una especie de puntitos por aquí, son los ribosomas, que están pegados a la parte externa, ¿no? Este que se encarga de producir proteínas exportables, sintetiza proteínas exportables, ¿no? Que tienen que salir. Como los anticuerpos, como ciertas hormonas o enzimas que tienen que ser liberados. Pero, ¿cómo pueden salir? Salen por medio de esta estructura de aquí. Eso les permite salir. Es el conocido aparato de Golgi. El Golgi permite la llamada secreción. ¿Qué es secreción? Liberación de componentes útiles, ¿no? Se van hacia afuera, componentes útiles. Y también permite producir, sintetizar los lisosomas primarios. También se encarga de producir los lisosomas primarios, ¿no? Que se encargan de lo que es la digestión. Y con eso hemos terminado de manera resumida lo que se refiere a la célula eucariota. ¿Sí? Es una revisión de lo que ya se estudió en algún momento. Bien, entonces vamos a pasar a la parte de metabolismo. El metabolismo, ¿qué se estudia? Se estudia la fotosíntesis y la respiración. Vamos a empezar primero con la fotosíntesis. A ver, fotosíntesis, ¿no? Viene de producir algo con luz. Características. Es un proceso de tipo anabólico, o sea, produce algo complejo a partir de algo simple. Endergónico, va a absorber energía. Discontinuo, va a tener pausas, no ocurre todo el tiempo. Que sintetiza compuestos complejos como la glucosa, que es un azúcar, ¿no? Muy importante. A partir de estos más sencillos, ¿no? Estos compuestos más sencillos como el agua y el dióxido de carbono. A partir de los sencillos se forma algo complejo. Y para ello se emplea la energía de la luz. La energía de la luz. Eso es en resumen lo que pasa, ¿no? Esto en resumen lo que va a pasar. Voy a ampliarlo un poco para que podamos distinguir esto. Mira. Tienes aquí una hoja formada por células en las cuales hay cloroplastos. Entonces, este círculo representa el cloroplasto, ¿no? Hasta ahí va a llegar la luz. La luz incide en el tilacoide, esto representa el tilacoide, ¿no? El tilacoide va a absorber el agua que viene del suelo y expulsa el oxígeno. El oxígeno va a salir por la hoja, por los estomas, ¿no? Se libera. Ahí también se produce ATP y NADPH, ¿no? Esto, junto con el CO2, se emplean en etapa que no usa luz, ¿no? Lo que mencionó primero es la etapa que usa luz, la luminosa. La otra es la fase oscura. Y ahí se usa ATP, se usa NADPH y se usa el CO2. Y ahí se produce un ciclo, ¿no? Un evento que regresa al punto inicial siempre, el ciclo de Calvin. Y por el ciclo de Calvin se va a gastar ATP, se va a gastar el NADPH, se va a gastar el CO2 y luego se produce ADP con fosfato y NADP. Estos de aquí van a retornar nuevamente al tilacoide a seguir, ¿no? Interviniendo en la fase luminosa. ¿Qué hace el NADP? Si te das cuenta, está recogiendo hidrógenos, ¿no? Hidrógeno está recogiendo del agua, ¿no? Del agua está recogiendo los hidrógenos. ¿Qué hace el ATP? El ATP está llevando la energía que viene de la luz está llevada temporalmente por el ATP, ¿no? Con todo ello, se va a producir la molécula de la glucosa, el azúcar. El azúcar toma los hidrógenos del agua mediante los NADPH, también toma el carbono del CO2 y ahí también toma la energía de la luz mediante el ATP. ¿No? Entonces, eso va a ocurrir ¿dónde? En el tilacoide. En resumidas cuentas. Aquí vemos más o menos la secuencia, ¿no? El principal órgano fotosintético de la hoja, el de la planta va a ser la hoja, ¿no? El principal órgano fotosintético de la planta es la hoja. Esta hoja contiene un tejido en la parte media llamado el mesófilo. Si cortásemos la hoja de modo transversal, mira mi mano,
esa parte media que hay en el córtex transversal, esa parte se llama mesófilo. Y en el mesófilo vamos a encontrar un tejido, es el parénquima clorofiliano, formado por células. Las células que ves aquí tienen cloroplastos, ¿no? Que es la organela fotosintética ya vista hace un momento. Esta organela tiene partes que intervienen en la fotosíntesis, ¿como cuáles? Como los tilacoides, esta especie de sacos, que se agrupan como columnas conocidas como grana, son las granas, las columnas de tilacoides. El espacio interno que te comentaba es el estroma o matriz acuosa. Entonces, en los tilacoides se absorbe la luz y en el estroma se produce la glucosa. Tilacoide, fase luminosa, y estroma, fase oscura. Tilacoide luminosa y estroma oscura. Vamos ahora de manera sucinta las fases de este proceso. Primero está la fase luminosa o fotodependiente. Ocurre en el tilacoides, ¿no? Tilacoide, ahí está. Absorbe la luz, ¿sí? Que viene del sol. Absorbe el agua que viene desde el suelo, que sube por el tallo, ¿no? Y va a producir, mira aquí, NADPH, que se lleva los hidrógenos, y el ATP, que se va a llevar la energía de la luz. ¿Qué se expulsa como desecho? Se expulsa como desecho el oxígeno. El oxígeno para la fotosíntesis es un producto que no tiene ningún uso, ¿no? O sea, en el primer momento se va a expulsar, no tiene ningún uso, ¿no? Pone sale por los estomas de las hojas, ¿no? Los estomas son unos agujeritos, entra el CO2 y sale el oxígeno. Bien, eso para ocurrir depende de la luz, ¿no? Depende de la luz. ¿Dónde ocurre eso? En la membrana del tilacoide. Allí hay una serie de complejos que intervienen para que eso ocurra, ¿no? Que se conoce todas las moléculas y componentes de los complejos, todo el conjunto se va a llamar el cuantosoma. Entonces, aquí absorben la luz y van a mover electrones de uno a otro, y eso va a producir entonces ¿no? La fluctuación de energía que corresponde a la fase luminosa. Bueno, tengo ya entonces producido el NADPH, el ATP, y eso va a intervenir en la etapa siguiente, que ocurre en el estroma, este espacio interno, que es la fase oscura o fotoindependiente, que ocurre en ¿dónde? En la matriz acuosa o estroma. Allí se va a consumir el ATP, se va a consumir el NADPH y se va a tomar el dióxido de carbono. Este viene desde la atmósfera, entra por los estomas de las hojas y llega hasta el ciclo de Calvin. Entonces todo ello va a gastarse y se produce finalmente la glucosa, ¿no? Primero se produce fructosa y luego glucosa, ¿no? Glúcidos, azúcares. El NADPH gastado, otra vuelta regresa a ser NADP, ¿no? Más H's, y los NADP otra vuelta regresan aquí ¿no? Al tilacoide a ser usados, ¿no? Igual aquí, ¿no? ATP se gasta, se obtiene ADP y fosfato, que regresan nuevamente al tilacoide a ser otra vuelta usados, ¿no? Hay una especie también de ciclo como cada uno. Bien, entonces, como te decía, ¿no? El carbono del CO2 forma ahora el azúcar. El hidrógeno del NADPH que vino del agua también forma el azúcar. La energía de la luz que fue movida, transportada por ATP, también lo está en el azúcar. A partir de componentes sencillos, CO2 y agua, formamos un compuesto complejo, la glucosa, y con absorción de la luz. ¿Esto lo hacen todos los seres vivos? No. Lo hacen plantas, algas y ciertas bacterias, ¿no? Como las cianobacterias. No lo hacen todos los seres vivos. Los animales, los hongos, no son fotosintéticos, ¿no? Entonces, es un tipo de habilidad restringida a ciertos seres vivos. No es universal, ¿no? Solamente ocurre eso en ciertos seres vivos.
Bien, entonces eso es de manera resumida lo que ocurre durante la fotosíntesis, ¿no? Estamos viendo una revisión nada más. Y para completar la parte de metabolismo, toca ver lo que es la respiración celular aeróbica. Esta es la que va a emplear oxígeno. Características. Es un proceso catabólico, degradativo, convierte lo complejo en simple, es ergónico, libera energía, y continuo, no tiene pausas, ¿no? Degrada, descompone compuestos complejos como la glucosa, hasta otros más sencillos como el agua y el CO2. Y aquí se produce ATP, ¿no? Aquí se produce ATP. Entonces, esa glucosa que la planta produjo en la fase oscura, el animal consume la planta, obtiene la glucosa, la absorbe por la sangre y luego las células van a usarlo. La energía contenida se va a emplear para producir el ATP. El ATP es un compuesto que las células tienen que usar prácticamente para todo. Para crecer, para producir proteínas, para reproducirse, para reparar partes dañadas, van a utilizar el ATP. Mira aquí la comparación, ¿no? En la fotosíntesis, a partir de compuestos sencillos, CO2 y agua, se obtienen azúcares y se expulsa el oxígeno, ¿cierto? Del agua proviene el oxígeno expulsado y el CO2 se emplea para formar azúcares y otros compuestos complejos, ¿no? Ocurre eso en donde en plantas, algas y cianobacterias. La energía proviene de la luz solar. ¿Qué pasa en la respiración? Lo opuesto. En ella, la mayoría de seres vivos van a utilizar los azúcares obtenidos por fotosíntesis y van a degradarlo en dióxido de carbono. Pero para ello requieren de oxígeno también, pues. El oxígeno que la planta expulsó se emplea en la respiración. Y el oxígeno se emplea finalmente para producir agua. Es lo inverso, te das cuenta, ¿no? Lo inverso. En la respiración, la glucosa y el oxígeno van a producir dióxido de carbono y agua. Eso, otra vuelta regresa al ambiente y la planta lo absorbe de nuevo. Pero ¿y todo eso cuál es su función, no? ¿Cuál es el resultado? Energía de enlaces químicos, energía del ATP, que la célula va a utilizar para sus diversas actividades. Veamos aquí la comparación entre el cloroplasto y la mitocondria, ¿no? El cloroplasto absorbe la luz, toma el CO2, toma el agua, produce glucosa, expulsa oxígeno. En la célula eucariota, la glucosa se degrada, luego esos componentes derivados entran en la mitocondria, también la mitocondria va a absorber el oxígeno y produce ATP y también produce calor. Como residuos se expulsa el CO2 y el agua. Nuevamente regresa al ambiente. Entonces hay ahí una especie de ciclo, ¿no? Lo que uno emplea, lo que uno expulsa, mejor dicho, lo que uno expulsa, el otro lo emplea. Y viceversa, ¿no? Pero aquí, ese ATP y ese calor van a mantener a la célula activa, pues, ¿no? Activa. Si no hubiera esto, la célula pues moriría. La célula no puede nunca dejar de tener ATP. Indispensable para la célula tener el ATP, ¿no? El calor que se expulsa también tiene una función, ¿no? Mantiene la temperatura corporal, ¿no? Mantiene la temperatura corporal. Vamos a ver ahora también de modo resumido las etapas que tiene la respiración celular aeróbica. Hay dos lugares donde ocurre esto, ¿no? Ocurre esto en el citosol, ¿no? Esta parte de aquí, y el resto ocurre donde en la mitocondria, ¿no? Entonces, por glucólisis, la glucosa va a dar lugar a los piruvatos y se obtienen 2 ATPs netos en esta etapa. Luego el piruvato entra en la mitocondria y ahí se produce a partir de la acetilcoenzima A. Eso ocurre donde en el mitosol o matriz mitocondrial. Luego de eso, la acetilcoenzima obtenida interviene en el ciclo de Krebs o del ácido cítrico, también en la matriz mitocondrial. Y aquí se obtienen 2 ATPs más.
Se tienen aquí 2 ATPs más. Finalmente, en el transporte de electrones y quimiosmosis, que ocurre en la membrana interna, ahí va a ocurrir la producción de la mayor cantidad de ATPs. ¿Cuánto? 32 o 34. ¿Mm? De manera que, si sumamos todo, obtenemos 36 o 38 ATPs, ¿no? Eso depende, también si te acuerdas, de las llamadas lanzaderas, ¿no? Si usamos la lanzadera de glicerol del fosfato, se obtienen un total de 36, ¿no? 2, 2, 32, ¿no? Si empleamos la lanzadera de mannatoaspartato, se obtiene un total de 38, ¿no? 2, 2 más 34. Depende, pues, ¿no? 36 con glicerol y 38 con malato. Ya, esa es la diferencia que va a haber para obtener la cantidad total final de ATPs. Ahora, hay casos en los cuales la célula no va a tener el oxígeno disponible para que haya la respiración aeróbica. En muchos casos la célula va a morir si ocurre eso, ¿no? Bueno, las células de las neuronas, ¿no? Y las células, otro tipo de células hepáticas y demás, esas dependen mucho del oxígeno. No pueden hacer lujo de carecer de ¿no? Sin embargo, hay ciertas células, tanto procariotas como eucariotas, bacterias, células musculares, glóbulos rojos, que pueden, también levaduras, que pueden producir energía de ATP sin que haya oxígeno. Es una medida de emergencia para algunos organismos. Entonces, la fermentación es un proceso anaeróbico, no emplea oxígeno, ocurre en el citosol. Hay varios tipos. Las dos más conocidas son la láctica y la alcohólica. La láctica la hacen las bacterias lácticas, ¿no? Los miocitos musculares y también los eritrocitos. Esta libera como desecho el ácido láctico y se emplea para producir el yogur. Por eso que el yogur es ácido, pues, ¿no? Las bacterias lácticas van a fermentar la leche y las frutas y obtener con ello el ácido láctico, ¿no? Eso hace ácido al yogur, ¿no? Le da ese gusto particular. La alcohólica se produce en diversos seres vivos, pero lo más conocido son las levaduras. Estas levaduras van a producir como desechos el etanol y el dióxido de carbono. Se emplea para producir tanto licores como panes, ¿no? Por eso es que tanto el licor y el pan tienen gases, ¿no? El licor es espumoso y el pan, pues, es esponjoso, ¿no? Es esponjoso porque ahí se ha liberado gas también, en la masa. Tenemos aquí el panorama general, ¿no? La célula toma la glucosa, ¿no? El primer elemento es glucólisis o glicólisis, se obtiene ATP, ¿no? Si hay oxígeno, entra el piruvato, produce acetilo, luego va al ciclo de Krebs, y luego se obtiene ATP. Esa es la vía que hemos estudiado ya. Pero si no hay oxígeno, algunas células van a hacer fermentación. No todas, ojo, no todas, algunas nada más hacen fermentación. Y por fermentación, el piruvato va a utilizarse y se obtiene un desecho, ¿no? Puede ser lactato o puede ser etanol, ¿no? Bueno, ¿y qué función tiene también la fermentación? Cosa que han preguntado más una vez, ¿no? La fermentación repone ese componente indispensable para que ocurra glucólisis, el NADMAS. Sin NADMAS no hay glucólisis y no puede producirse el resto de eventos. De la fermentación, ¿qué es lo que hace? Toma ese producto de la glucólisis que es el NADH y lo convierte de regreso a NADMAS para que haga nuevas glucólisis. Esta es la función que tiene la fermentación, reponer al NADMAS en condiciones anaeróbicas. En condiciones anaeróbicas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso de la láctica, para regresar con esto, eso ocurre en las células musculares esqueléticas, ¿no? Que por ejemplo, cuando uno hace una actividad física que demanda mucho esfuerzo, va a haber dolor también por ahí. Las células se quedan con poco oxígeno, va a tener que producir energía como sea,
y van a utilizar la vía anaeróbica. Pero ¿cuál es el costo a pagar de eso? La producción de ácido láctico lactato, que para los músculos va a ocasionar dolor. Ya va a ocasionar dolor. Eso es reversible, ¿no? Porque ese ácido láctico se va al hígado y se recicla. Por ahí no hay problema. Pero vamos a estar un tiempo adoloridos por la presencia de ese ácido láctico. Bien, entonces, esas son unas maneras que algunas células, no todas, como te das cuenta, ¿no? Levaduras, bacterias lácticas, miocitos, eritrocitos, ¿no? Pueden vivir en ausencia del oxígeno, ¿no? Y eso en algunos casos el humano también lo puede aprovechar para la elaboración de algunos tipos de productos comerciales, ¿no? Muy bien, entonces con eso damos por concluida esta clase de reforzamiento, ¿no? Más que todo es para revisar temas que ya has visto, poder precisar, ¿no? Algunos puntos que no han quedado claros, ¿no? Y también tener una idea global, ¿no? De varios temas que se han visto en casi, ¿no? Casi un mes, ¿no? Entonces, de esa manera también se trata aquí la institución de que ustedes tengan una información adicional con las cuales consolidar los conocimientos aprendidos ya en las anteriores semanas. Entonces, ha sido un gusto y nos estamos viendo ya. Luego voy a continuar con la parte ya de lo que corresponde a las preguntas dirigidas, ¿no? Eso también para ver, pues, ¿no? Para un refuerzo adicional de lo aprendido en el día de hoy, ¿no? También vamos a ver algunas preguntas dirigidas sobre lo visto en este tema. Entonces, un gusto y será hasta una próxima oportunidad.